Que el Santo de Israel te haga prosperar en este tiempo, que esa prosperidad redunde en paz, en tranquilidad, en gozo, alegría, y que puedas caminar firme y seguro en la presencia del Altísimo. Que Dios te guarde en este tiempo de todo mal y de todo peligro. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. La palabra de Dios dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberiades. Bueno, sí, de Tiberiades. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, hay un acto poderoso en este momento. Y es que ha venido la multitud a Jesús. Y el texto es particular. Advierte las razones por las cuales la gente venía a Jesús. Había hecho señales. Habían visto sus milagros, habían visto las sanidades. Y ya lo había advertido en otros audios. Y es que en Jerusalén, en Israel, en todo el territorio, había una crisis médica. Esto es, no habían realmente profesionales de la salud y había muchos padecimientos que no tenían cura. Solo usaban de paliativos. Recuerde aquella mujer que padecía flujo de sangre. Bueno, la Biblia no dice de qué murió Lázaro. La suegra de Pedro tenía una enfermedad, una fiebre eh, mortal. La hija de Jairo también, el siervo del centurión. Óigalo bien, el parapléjico del estanque de Betesda. Los leprosos, los 10 leprosos. El ciego, el que tenía la mano seca. El hijo de la viuda de Naín. Había un sinnúmero de enfermedades con una cantidad de estafadores, de vividores, de gente que se aprovechaba de la situación morbil de la población. Y era sorprendente para muchos ver que Jesús hacía todas estas obras, pero curiosamente no cobraba. ¿Sabe por qué? Porque de gracia se recibe y de gracia se da. Él mismo lo enseñó. El ministerio de Jesús no tuvo nada que ver
con la prosperidad financiera de él ni de nadie. Ninguno de sus líderes, ninguno de sus seguidores se hizo rico. Fueron hombres que lo poco que tenían tuvieron que dejarlo para seguir a Jesús. Y yo no sé si está comprendiendo esto, pero Jesús estaba sanando a la gente de diferentes enfermedades. Gente que había gastado, como aquella mujer que tenía hemorragia durante 12 años, había gastado toda su fortuna buscando sanidad y no la encontraba. Y simplemente tocó el manto de Jesús y eso no le costó un peso, no le valió nada. Jesús no le cobró a nadie por una sanidad. ¿Sabe? Solo esperaba como retribución que creyeran en él, en su palabra, en sus testimonios. Así que la gente se acercó a Jesús en gran multitud. Oh, tengo que advertir, los 5,000 varones representa por lo menos 23, 24, 28,000 personas que estaban en derredor de Jesús. Una gran multitud. Qué tremendo esto. Y Jesús subió a la parte alta con sus discípulos y vio esta gran multitud. ¿Sabe? Jesús sabe, conoce tus necesidades. Él conoce tus problemas. Él sabe qué te hace falta. Sí, subió y entonces cuando vio la gran multitud se dio cuenta que esta gente no tenía alimento, no se había alimentado, estaban con hambre. Así que cuando vas donde Jesús y buscas el alimento espiritual, Él también te sacia del alimento físico, del alimento material. Él te hace sobreabundar. Óyelo bien. Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Bueno, Felipe, el hombre de los presupuestos. Yo lo llamo el hombre de la lógica. Insisto, la lógica es un conjunto de normas del correcto pensar. Felipe le dice, es ilógico lo que estás diciendo. ¿De dónde vamos a comprar pan para darle a tanta gente? No nos alcanza el dinero. No es suficiente. Óyelo bien. Esto es lo que dijo Felipe. Y esto es lo que muchos andando con Jesús todavía no han entendido, no han comprendido que el justo por la fe vivirá, no por la lógica, no por un conjunto de normas, de reglas, de un pensamiento apropiado, correcto. No por un conjunto de normas del correcto pensar. El justo vive por la fe. Óyalo bien. Y es bueno proyectarse y tener presupuestos, pero en torno a la fe no hay que tener lógica. La lógica no es compatible con la fe. Óigalo bien. Bueno, mi amado, mi amada, Felipe representa a muchos de nosotros. A esos que consideramos muchas veces que lo que hay en nuestras manos no es suficiente para hacer la obra del Señor. Lo que hay en nuestras manos es muy poco para alcanzar
la meta que Dios ha puesto en nuestro camino. Bueno, pero paralelamente a Felipe, sale otro que se llama Andrés, hermano de Pedro, que haciendo uso de la lógica, también piensa en qué es lo más correcto. Bueno, reenviamos eso. ¿Qué es lo correcto? Andrés piensa en qué es lo correcto, qué es lo apropiado. Aquí solamente, dice Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto alcanza solamente, escasamente para nosotros, para los 12 y para ti, Jesús. Hay en la iglesia otros que tienden a ser mezquinos, que solamente piensan en ellos. Sí, no están pensando en los demás. Están pensando en saciar su pequeño grupo. Bueno, cerrémoslo un poco, solamente están pensando en su familia. Bueno, y no está mal pensar en tu familia. Pero bueno, tienes que saber que en la ley y en la palabra deja claro que quien cosecha debe dejar algo para los pobres. Así que Dios no solamente estaba pensando en prosperar al agricultor, sino también prosperando al agricultor, al que siembra, para que pueda cosechar en abundancia. También estaba pensando en aquella persona forastera, extranjero, viuda, huérfano, pobre, aquella persona vivía en la miseria, para que pudiera recoger, aunque fueran las migajas que dejaban los hijos de Dios. Así de sencillo. Yo no sé si entendiste esto, pero Felipe representa un sector de los creyentes, el sector de los creyentes lógicos. Y Andrés representa el sector de los que solamente piensan en un pequeño grupo selectivo, los que se lo merecen, los que trabajan, los que son más dignos. Representa Andrés representa a ese sector o a esos que consideran que los demás no valen tanto como ellos. Yo no sé si está comprendiendo. Por eso Andrés dice, ¿qué es esto para tantos? Como quien dice, esto solamente alcanza a duras penas y escasamente para ti, Jesús, y para alguno de nosotros o para nosotros. Ya, Jesús echó al traste con todo eso. Echó al traste con la lógica de Felipe. Echó al traste con el elitismo de Andrés, la selectividad de Andrés, el grupo privilegiado de Andrés. Oh, echó al traste con eso y dijo, manden a recostar a la gente. Diría Andrés y Felipe, bueno, que descansen mientras nosotros comemos. Jesús dice la palabra que tomó aquellos panes, dio gracias a Dios y los repartió entre sus discípulos para que ellos lo repartieron a la gente que estaba recostada. Yo creo que al comienzo esto fue frustrante para ellos. Nos entregó esto y ahora tenemos que repartirlo en lugar de comer. Nosotros también tenemos hambre. ¿Saben? Es allí donde se marca el verdadero siervo de Dios. Es allí donde se etiqueta a aquel que realmente camina con Jesús, que obedece su palabra.
por encima de su apetito, por encima de sus necesidades, por encima de sus circunstancias, está la obra del reino. Óigalo bien. Y entonces ellos empezaron a repartir estos panes. No dice en ningún momento que ellos lo comieron. Empezaron a repartirlo y la gente se sació. Así es cuando la gente se acerca a Jesús. Así es cuando la gente viene a la presencia de Jesús. Así es cuando la gente viene a escuchar el mensaje de Jesús. Tú que has estado lejos de Jesús, tú que has estado renuente, tienes que saber que Jesús tiene lo necesario. Él está interesado en mitigar tu sed, en saciar tu hambre, en darte paz. Él está interesado en saciarte, en llenarte. Y yo no sé si estás entendiendo esto, pero con 5 panes y 2 peces se hizo un milagro tremendo. Óigalo bien. Este es superior al milagro del maná del desierto. ¿No había entendido usted esto? Porque de allá llovía, caía alimento del cielo y Jesús tomó elementos naturales, el pan de la cebada y el pez del mar de Tiberiades, del mar de Galilea, e hizo el milagro. Alguien dirá, no, pero es que en el desierto se alimentaron 2.800.000 personas. Y yo le digo, aquí se alimentaron 28.000 personas. No sé si está captando la idea. Sí, este es el mismo que alimentó a la gente en el desierto. Ahora los está alimentando a orillas del mar de Tiberiades, a orillas del mar de Galilea. Óigalo bien, ya no con maná, ahora con el pan, ahora con el pez. Óigalo bien, y sobraron 12 cestas. El 12 representa a las 12 tribus de Israel, pero también representa a los 12 apóstoles. Y este 12 multiplicado por 2, es decir, las 12 tribus de Israel, los 12 príncipes de Israel y los 12 apóstoles representan los 24 ancianos. Yo no sé si había entendido, había visto esto, pero aquí hay un milagro que salva y al mismo tiempo condena. Salva a los que creen, a los que lo reciben y lo creen, pero condena a aquellos que no lo reciben y a aquellos que lo reciben pero no creen, no perseveran. Óigalo bien, qué tremendo esto, porque por la emoción la gente quiso coger a Jesús, atraparlo y colocarlo como rey. El mensaje de Jesús no se debe recibir de manera emocional, porque cuando se recibe el mensaje y los milagros de manera emocional, esto produce condenación. Cuídate de no ser emocional al recibir el mensaje de Jesús y torcer ese mensaje para hacer lo que naturalmente tú quieres hacer. Dios te bendiga y te dé sabiduría en este tiempo.